Hay lugares que evitamos por superstición y otros que evitamos porque algo en nosotros nos dice que no deberíamos estar ahí. A lo largo del mundo existen sitios donde la historia no solo dejó cicatrices, sino algo más. Viejas estructuras cargadas de secretos, edificios devorados por el abandono, y rincones donde el tiempo parece haberse detenido, pero donde la oscuridad aún respira. En este iceberg, exploraremos aquellos lugares que, por razones aún difíciles de explicar, han quedado marcados por tragedias, maldiciones o presencias que escapan a toda lógica. Lugares considerados malditos por muchos, pero que guardan historias reales tan perturbadoras que a día de hoy siguen helando la sangre. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En medio del paisaje brumoso del sureste de Gales se encuentra una antigua posada de piedra gris, encajada entre colinas cubiertas de niebla, y su fachada apenas ha cambiado desde hace siglos. Se trata del Skorreden, un lugar que ha sobrevivido guerras, peste y siglos de historia, pero cuya fama no radica solo en su antigüedad, sino en la inquietante oscuridad que se respira en su interior. La leyenda dice que este edificio fue usado como tribunal de justicia durante el siglo XVII. En su segunda planta, los acusados eran juzgados, y muchos, acusados de robos menores o de traición, fueron condenados a muerte sin apelación. Justo desde una de las vigas del piso superior, se colgó a más de 180 personas. La cuerda descendía directamente hacia la escalera principal, donde los cuerpos quedaban suspendidos a la vista de todos, como advertencia. Hoy, quienes visitan el Skorreden aseguran sentir presencias invisibles, escalofríos repentinos y una pesadez insoportable en la escalera donde colgaban a los ejecutados. Algunos han salido corriendo tras escuchar voces masculinas murmurando sentencias incomprensibles. Otros han reportado marcas inexplicables en el cuello, como si una soga invisible aún buscara venganza. Los propietarios actuales han abrazado la leyenda, ofreciendo alojamiento y permitiendo que médiums, cazadores de fantasmas y curiosos pasen noches en las habitaciones más activas, pero no todo se queda en la noche entera. Especialmente en la habitación número 1, donde las puertas se abren solas, se oyen pasos en el techo y alguien, o algo, respira al oído de los huéspedes mientras duermen. En el corazón de la ciudad de Semarang se alza un edificio de arquitectura colonial tan imponente como inquietante. Su nombre, Lavansegú, significa las 1000 puertas, en referencia a la enorme cantidad de entradas, ventanas y arcos que lo componen, dándole un aire laberíntico y casi hipnótico. Construido en 1904 por los colonizadores holandeses, fue en su origen la sede de la Compañía Ferroviaria de las Indias Orientales Neerlandesas. Pero lo que alguna vez fue un símbolo de progreso, con el tiempo se transformó en uno de los lugares más temidos de Indonesia. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue convertido en cuartel militar. Las historias más oscuras nacen en sus sótanos, celdas diminutas, cámaras de tortura y ejecuciones clandestinas marcaron la nueva función del Lavansegú. Se dice que las paredes absorbieron el dolor de cientos de prisioneros, y que desde entonces los lamentos nunca cesaron del todo. Hoy, quienes se atreven a recorrer sus pasillos reportan figuras humanas sin rostro, pasos en los corredores vacíos y una presencia opresiva que parece observar desde cada rincón. Una de las apariciones más frecuentes es la de una mujer vestida de blanco, conocida localmente como Kuntilanak, el espíritu de una mujer que habría sido brutalmente asesinada en el lugar. Lavansegú ha sido objeto de múltiples investigaciones paranormales, los cuales han logrado captar apariciones inquietantes sin explicación aparente. Incluso para los escépticos resulta difícil ignorar su atmósfera, un silencio denso, una temperatura que cae en picado al descender al sótano y un instinto primitivo que empuja a no mirar atrás. En el corazón de Santiago de Chile, entre calles transitadas y estructuras modernas, se erige una silueta envejecida, cubierta por el polvo del tiempo, el ex-hospital San José, uno de los lugares más inquietantes del país. Construido a mediados del siglo XIX, esta institución funcionó durante más de un siglo, albergando miles de pacientes y presenciando innumerables muertes. Durante las epidemias de cólera y tuberculosis, los pasillos del hospital se llenaron de enfermos moribundos.
Se dice que muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en los alrededores del edificio, cuando ya no había capacidad en la morgue. En sus últimos años, el hospital se volvió un laberinto de ruinas, con salas desmanteladas y pabellones sumidos en el silencio absoluto. Pero el verdadero misterio comenzó tras su clausura. Visitantes, exploradores urbanos e incluso vecinos reportaron fenómenos imposibles de ignorar. Llantos apagados que emergen del subsuelo, puertas que se abren y cierran sin explicación, y apariciones de figuras vestidas con batas médicas que desaparecen al ser observadas. Uno de los videos que más se hizo popular fue el de unos estudiantes que sin saberlo, graban una extraña entidad al final de un pasillo donde se supone que no había absolutamente nadie, y se puede observar cómo pasa de un lado al otro. Pese a los intentos por demoler o remodelar el edificio, cada propuesta ha fracasado, y la razón nunca se ha explicado del todo, pero se rumorea que algo impide cerrar ese capítulo. El ex-hospital San José permanece en pie, como si esperara a que alguien descubra el secreto que aún no habita. En el centro de Bolton, una pequeña ciudad en el noroeste de Inglaterra, se encuentra un establecimiento cuya existencia antecede incluso a la mayoría de los países modernos. El Oldman & Sad, fundado en 1251, no solo ostenta el título de uno de los pubs más antiguos de Inglaterra, sino también el de uno de los más embrujados del país. El nombre del lugar proviene del escudo de armas de la familia Pilkington, antiguos propietarios del local, cuyo símbolo incluía una hoz. Sin embargo, su legado está teñido por la sangre y la tragedia. En 1651, el séptimo conde de Derby, James Stanley, fue ejecutado justo frente al pub, y se dice que pasó su última noche en una de sus habitaciones, escribiendo su testamento mientras esperaba la muerte. Hoy en día, esa misma silla aún permanece dentro del pub, como un recordatorio macabro de su final. Los actuales propietarios y numerosos visitantes afirman que el espíritu del conde jamás abandonó el lugar. Cámaras de seguridad han captado figuras sombrías desplazándose por las áreas vacías, y se han escuchado susurros en habitaciones cerradas con llave. Incluso algunos testigos aseguran haber visto una figura encapuchada sentada en la famosa silla del conde, o caminando entre las mesas antes de desvanecerse en el aire. Pero el conde no está solo, hay relatos de una niña llorando en los baños, sombras que se deslizan por el techo abovedado y vasos que se rompen sin explicación. El pub parece tener capas de historia acumuladas como polvo antiguo, cada una con su propio eco, su propio espectro. Aunque hoy sigue funcionando como bar, el ambiente cambia drásticamente al anochecer. Muchos empleados se niegan a quedarse solos después del cierre, y hay visitantes que aseguran haber entrado por curiosidad y salido con una carga que no pueden explicar. En medio del árido estado de Rajasthan se alza el fuerte de Bangar, un sitio que ha traspasado los límites de la historia para instalarse en el imaginario colectivo como uno de los lugares más malditos del planeta. Construido en el siglo XVII por el rey Madosin I, el fuerte fue alguna vez un núcleo próspero de comercio y vida palaciega. Hoy, sin embargo, yace completamente deshabitado, en ruinas, y acompañado de advertencias oficiales que prohíben permanecer en el lugar después del atardecer. La leyenda más extendida gira en torno a un hechicero oscuro llamado Sindhya, quien se obsesionó con la princesa Ratnavati. El mago intentó embrujar un perfume para que ella se enamorara de él, pero la princesa descubrió su plan y arrojó la botella contra una roca, lo que provocó que el hechicero muriera aplastado por su propia maldición. Con su último aliento, Sindhya condenó al reino al olvido. No mucho tiempo después, Bangar fue atacado, destruido y abandonado para siempre. Hoy en día, el lugar conserva una atmósfera inquietante, edificios en ruinas, templos tenebrosos y un silencio que se torna abrumador al caer la noche. Los visitantes han reportado sombras que los observan desde las murallas, susurros inexplicables y una sensación de angustia al atravesar los pasillos vacíos. Las autoridades indias colocaron señales de advertencia, no por folclore, sino por experiencia, incluso los guardabosques se niegan a patrullar el área después del anochecer. De hecho, todas las fotos y grabaciones que encontrarás del fuerte son de día, y quizás se deba a esta ley y su trasfondo perturbador. Bajamos al nivel 2. Imponente,
frío y con un diseño que evoca más una catedral gótica que una prisión, la Penitenciaría Estatal del Este fue inaugurada en 1829, como el primer centro penitenciario que adoptó el sistema de aislamiento total como forma de rehabilitación. En teoría, la soledad purificaría el alma, pero en la práctica, muchos reclusos perdían la cordura. Cada celda tenía una claraboya llamada el Ojo de Dios, por donde la luz caía como juicio divino sobre el preso. No se permitía hablar, cantar ni escribir, tanto era el aislamiento que algunos eran encapuchados incluso dentro del penal para impedir cualquier contacto humano. La intención no era castigar, sino reformar. Sin embargo, lo que se generó fue un infierno de silencio y sombras, donde el eco de la locura se volvió una constante. Entre sus reclusos más famosos estuvo Al Capone, quien tuvo una celda sorprendentemente cómoda, aunque se decía que pasaba las noches aterrorizado por una figura espectral que lo atormentaba. Testimonios actuales de visitantes y trabajadores del museo reportan pasos en los pasillos, llantos lejanos y apariciones fugaces que parecen observar desde las esquinas. Cerró como prisión activa en 1971, pero después de un periodo de abandono y deterioro, reabrió al público en 1994 como un sitio histórico y museo. Desde entonces, ha sido objeto de múltiples investigaciones paranormales y figura con frecuencia en listas de los lugares más embrujados del mundo. En los bosques de Coquitlam, Canadá, se alza el monumental y abandonado Riverview Hospital. Inaugurado en 1913, este vasto complejo fue una institución psiquiátrica para miles de pacientes, prometiendo tratamiento para enfermedades mentales. Sin embargo, a menudo se convirtió en un calvario. A lo largo de sus décadas, Riverview fue escenario de tratamientos arcaicos y brutales, electroshock sin anestesia, comas inducidos por insulina e hidroterapia extrema. Muchos pacientes pasaron sus vidas allí, sufriendo en aislamiento, perdiendo su identidad y sus vidas. La desesperación, el miedo y la locura de miles de almas quedaron impregnados en la estructura. Desde su cierre gradual en 2012, el hospital ha caído en abandono y sus pasillos vacíos reclamados por el tiempo, pero no está deshabitado. Exploradores urbanos y equipos paranormales reportan intensa actividad, sombras que se deslizan, voces incorpóreas que susurran nombres, gritos en salas vacías y objetos que se mueven solos. Y si este lugar te suena familiar, probablemente hayas visto Grave Encounters. Sí, la aterradora película Found Footage fue filmada entre estos muros. La atmósfera de horror real del hospital era tan potente que los cineastas la eligieron como el telón de fondo perfecto, consolidando su reputación como uno de los lugares más malditos y perturbadores de Canadá. En lo alto de un acantilado, envuelto en niebla espesa y frente a una cascada que ruge como si la tierra gritara, se erige el Hotel del Salto del Tequendama, una estructura señorial hoy en ruinas que mira de frente a uno de los lugares más trágicos y enigmáticos de Colombia. A menos de 30 kilómetros de Bogotá, este antiguo hotel guarda entre sus paredes y el precipicio que lo acompaña un historial oscuro de muerte, misterio y leyendas profundamente arraigadas en la cultura local. Construido en 1923 como símbolo de la élite bogotana, el hotel gozó de una vista privilegiada hacia el Salto del Tequendama, una caída de agua de más de 150 metros. Sin embargo, esta belleza natural escondía un trasfondo inquietante. Desde mucho antes de que existiera el edificio, el lugar era conocido por ser un punto de suicidios frecuentes, y con los años los testimonios comenzaron a multiplicarse. Empleados del hotel hablaban de gritos en la noche, huéspedes que aseguraban haber visto figuras lanzarse al vacío desde las ventanas o presencias invisibles que se paseaban por los pasillos. El hotel cerró sus puertas en los años 90 debido al deterioro del edificio y la creciente contaminación del río Bogotá. Desde entonces, su fachada se convirtió en una postal fúnebre y actualmente funciona como museo, pero quienes lo visitan aseguran que algo permanece atrapado ahí. Situado a los pies de las montañas rocosas, en Colorado, el Hotel Stanley es mucho más que una elegante estructura de principios del siglo XX. Abierto en 1909 por el magnate Freeland Oscar Stanley, el hotel pretendía ser un refugio de lujo para la alta sociedad, pero con el tiempo se convirtió en uno de los epicentros paranormales más conocidos de Norteamérica. Lo que comenzó como un destino turístico de montaña,
Pronto se tiñó de rumores, huéspedes que afirmaban haber escuchado pasos cuando no había nadie cerca, objetos que se movían por sí solos y risas infantiles resonando en pasillos vacíos. Uno de los primeros incidentes documentados ocurrió en la habitación 217, donde una empleada sufrió una explosión de gas y fue lanzada por el aire. Aunque Elizabeth Wilson, la jefa de limpieza, sobrevivió a la explosión, la intensidad de ese evento traumático dejó una huella energética tan fuerte en el lugar que, años después, huéspedes reportarían haberla visto aparecer para ordenar sus cosas o doblar su ropa, sin saber que era una aparición que seguía con su labor. El punto de quiebre llegó en 1974, cuando el escritor Stephen King y su esposa se hospedaron en el hotel fuera de temporada, siendo los únicos huéspedes esa noche. King afirmó haber tenido una pesadilla en la que su hijo corría por los pasillos del hotel mientras una manguera de incendios lo perseguía. Esa visión inspiró su novela El Resplandor, que más tarde cimentaría la reputación del Stanley como uno de los hoteles más embrujados por excelencia. Desde entonces, múltiples investigadores, médiums y turistas han acudido al lugar, documentando fenómenos como voces captadas en grabadoras, pianos que suenan solos y figuras que se materializan brevemente en fotografías. Seguimos con el nivel 3. Ubicado en el elegante barrio porteño que le da nombre, el cementerio de la Recoleta es mucho más que un camposanto, es un laberinto de mausoleos centenarios, esculturas en mármol y criptas tan ornamentadas como inquietantes. Pero bajo su belleza neoclásica, gótica y art deco, yace una de las concentraciones de historias trágicas y apariciones más densas del hemisferio sur. Inaugurado en 1822, el cementerio ha sido lugar de descanso de presidentes, militares, artistas y figuras históricas, sin embargo, también es el escenario de numerosos relatos paranormales. Uno de los más famosos es el de Rufina Cambaceres, una joven de 19 años que fue enterrada viva tras ser declarada muerta por error. Días después, los sepultureros encontraron su ataúd dañado desde dentro, con la tapa arañada desesperadamente, incluso, su mausoleo aún se puede visitar, donde encontrarás una estatua de Rufina, la cual parece intentar salir de la tumba. Otro caso inquietante es el del fantasma del vigilante, un ex empleado que falleció dentro del cementerio y que muchos afirman haber visto patrullando en la noche, con su linterna, protegiendo las tumbas incluso después de muerto. Numerosos testimonios hablan de voces que susurran nombres, pasos que no pertenecen a nadie, o incluso estatuas que cambian de posición levemente. No son pocos los visitantes que afirman haber perdido la noción del tiempo o sentirse desorientados al caminar entre las criptas, como si el lugar tuviera su propia lógica. A día de hoy, es considerado uno de los cementerios más embrujados del mundo. En lo alto de una colina en las afueras de Louisville, se alza una imponente estructura de ladrillo que parece arrancada de una pesadilla gótica, el Waverly Hills Sanatorium. Inaugurado en 1910 para tratar a pacientes con tuberculosis, o, la llamada plaga blanca, el hospital rápidamente se convirtió en un epicentro de sufrimiento humano. Se estima que más de 60.000 personas murieron en sus pasillos, aunque las cifras oficiales intentaron maquillar la tragedia. El sanatorio fue expandido con rapidez, llegando a albergar a cientos de pacientes en condiciones deplorables. Los tratamientos eran rudimentarios y extremos, lobotomías, costillas removidas para liberar los pulmones y largas sesiones de cuarentena en habitaciones heladas. Cuando la muerte era inevitable, los cuerpos eran transportados en secreto por el famoso túnel de la muerte, un pasaje subterráneo diseñado para ocultar el número real de fallecimientos. Desde su cierre en 1961, Waverly Hills ha sido considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Investigadores paranormales, visitantes y trabajadores han reportado una amplia gama de fenómenos, apariciones espectrales, voces que llaman por nombre, puertas que se cierran solas, y una entidad conocida como el hombre sombra, una figura sin rostro que se arrastra por los corredores oscuros. El quinto piso, y en particular la habitación 502, es el núcleo de la actividad paranormal. Se dice que allí una enfermera se quitó la vida colgándose tras quedar embarazada de un médico que la abandonó, aunque otra versión dice que fue asesinada.
Construida en 1145, The Ancient Ramen es considerada una de las casas más embrujadas de Inglaterra. Ubicada en el tranquilo pueblo de Wadden-under-Edge, su aspecto exterior podría engañar: tejado inclinado, madera envejecida y muros de piedra, como cualquier otra casa rural inglesa. Pero su historia guarda capítulos oscuros que, según muchos, han dejado huellas imborrables. Originalmente fue construida sobre un cruce de líneas ley, las cuales, según creencias esotéricas, concentran energía espiritual, y encima de lo que se cree que fue un antiguo cementerio pagano. Esta combinación, para muchos, ya era una receta para el desastre. A lo largo de los siglos, el lugar sirvió como vivienda, posada, e incluso refugio para sacerdotes perseguidos, pero su fama paranormal empezó a cimentarse en el siglo XX, cuando su último propietario, John Humphreys, afirmó haber sido atacado por una fuerza invisible la primera noche que durmió allí. Desde entonces, se reportan fenómenos que abarcan desde gritos desgarradores, figuras oscuras que cruzan las habitaciones, hasta una presencia que empuja a los visitantes por las escaleras. La habitación más temida es la conocida como la habitación del obispo, donde muchos aseguran haber visto una figura fantasmal sentada al pie de la cama, observándolos fijamente. También se dice que en la parte trasera de la casa hay restos de rituales satánicos, pentagramas grabados y objetos usados en presuntas ceremonias de invocación. A pesar de las advertencias, Humphreys vivió allí hasta su muerte en 2017, manteniendo la propiedad abierta al público, y los visitantes que han pasado la noche aseguran que la experiencia cambia su percepción del mundo para siempre. Situado en lo alto de una colina en el distrito de Changi, este antiguo hospital militar británico fue inaugurado en 1935. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sitio fue tomado por el ejército japonés y su función cambió radicalmente, de sanatorio a centro de torturas. Las tropas de la Kempeitai, la temida policía militar japonesa, usaron parte del hospital, y los túneles que lo conectaban con instalaciones vecinas, como prisión y sala de interrogatorios. Muchos prisioneros de guerra británicos, australianos y civiles chinos fueron llevados allí para no regresar jamás. Tras la guerra, el lugar volvió a operar como hospital civil hasta su clausura en 1997. Desde entonces, el edificio quedó abandonado, lentamente devorado por la vegetación, las paredes agrietadas y el polvo. Pero lo más inquietante es lo que aún parece habitar en su interior. Visitantes clandestinos y exploradores urbanos han reportado apariciones de soldados sin rostro, gritos apagados en pasillos vacíos y figuras pálidas que se desvanecen al parpadear. A pesar de estar completamente fuera de uso, el hospital se mantiene como uno de los lugares más malditos y temidos de Asia. En 2020 se planificó su restauración como hotel boutique, sin embargo, las obras se detuvieron sin explicaciones claras. Algunos dicen que los trabajadores se negaban a seguir después de múltiples incidentes inexplicables. Y bajamos al nivel 4. A simple vista, el cementerio de Greyfriars parece un lugar tranquilo, cargado de historia. Ubicado en el corazón de Edimburgo, Escocia, este camposanto del siglo XVI guarda los restos de figuras ilustres y otros no tan venerables. Entre estos últimos se encuentra Sir George Mackenzie, un abogado implacable conocido por su brutal represión contra los Covenanters, un grupo religioso escocés del siglo XVII. Tras ordenar la ejecución de cientos de prisioneros y el encierro de muchos otros en condiciones infrahumanas en un campo contiguo al cementerio, Mackenzie se ganó el apodo de Bloody Mackenzie. Irónicamente, fue enterrado a pocos metros de donde descansaban algunas de sus víctimas, y esa decisión selló, para muchos, una maldición. Durante siglos, el lugar fue considerado simplemente lúgubre, pero todo cambió en 1998, cuando un vagabundo rompió el sello del mausoleo de Mackenzie durante una noche helada, y desde entonces comenzaron los incidentes. Visitantes aseguraron ser empujados por una fuerza invisible, recibir rasguños, mordidas o hematomas sin explicación, algunos incluso perdieron el conocimiento dentro de la Black Mausoleum, el lugar exacto donde descansa Mackenzie. Los fenómenos fueron tan persistentes que el sitio fue temporalmente cerrado al público, y posteriormente se abrió con restricciones y bajo recorridos controlados. Lo más perturbador es que muchos de los ataques parecen tener una firma, como si provinieran de una entidad consciente y hostil que protege su territorio con furia.
Enclavado entre colinas y niebla, el puente Overtown parece una postal sacada del romanticismo escocés. Construido en 1895 cerca de la mansión Overtown House, este puente de piedra cruza un profundo barranco cubierto de maleza. A simple vista, no parece más que una elegante construcción de época, pero durante décadas ha sido el epicentro de un misterio macabro que involucra perros. Desde la década de 1950, más de 50 perros han saltado inexplicablemente desde el mismo lado del puente, cayendo más de 15 metros hacia su muerte, y otros 600 habrían intentado hacerlo y sobrevivieron por poco. Lo más inquietante es que muchos de ellos eran razas consideradas sensibles, como labradores, collies o retrievers, y algunos, tras sobrevivir el primer salto, han intentado volver a lanzarse al pasar de nuevo por el puente. Los lugareños empezaron a llamarlo el puente de los perros suicidas, aunque nadie sabe realmente qué ocurre. Las teorías van desde lo paranormal hasta lo racional, pero ninguna termina de explicar la persistencia del fenómeno. Recientemente se habló de que los perros captan el aroma de bisón, marta de los pinos o algún otro mamífero y luego saltan, pero esta teoría ha sido ampliamente refutada por expertos. Incluso se han reportado experiencias humanas extrañas en el sitio. Personas que cruzan el puente afirman sentir una opresión en el pecho, o un impulso inexplicable de mirar hacia abajo demasiado tiempo, como si algo invisible tratara de arrastrarlos también. En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, una majestuosa casa de estilo neoclásico se alza como testigo mudo de uno de los episodios más oscuros de la historia estadounidense. Esta es la mansión Lalaurie, una de las residencias más infames del país, asociada a atrocidades tan extremas que han dejado una cicatriz indeleble en la ciudad. La propiedad fue hogar de Maurice Dauphine Lalaurie, una figura prominente de la alta sociedad del siglo XIX. Rica, elegante y aparentemente refinada, pero nadie sospechaba que detrás de esa fachada se ocultaba un sadismo inhumano. Todo cambió la mañana del 10 de abril de 1834, cuando un incendio estalló en la mansión. Al llegar, los bomberos descubrieron algo macabro, una cámara secreta donde al menos una docena de esclavos se encontraban en condiciones indescriptibles. Algunos estaban encadenados con evidentes signos de tortura prolongada, otros presentaban mutilaciones quirúrgicas, costillas expuestas, cráneos perforados y miembros cosidos en posiciones antinaturales. Aquello no era una residencia, era un laboratorio de horrores, y lo peor, la señora Lalaurie logró huir antes de ser arrestada, y su destino final aún hoy es materia de debate. Desde entonces, la mansión ha pasado por múltiples manos, y quienes han vivido o trabajado allí afirman haber escuchado gritos provenientes del piso superior, haber visto sombras moverse solas o sentir un peso opresivo inexplicable. Algunas familias apenas soportaban unos días en su interior antes de huir. Incluso el actor Nicolas Cage fue uno de sus propietarios, perdiendo la mansión en 2009 por problemas financieros, aunque se dice que se deshizo de ella porque no soportaba la opresiva energía del lugar. Separada de la ciudad de Venecia por poco más de medio kilómetro de agua, Poveglia es una isla pequeña y cubierta de vegetación densa, pero bajo su aspecto idílico yace una historia marcada por el horror, la enfermedad y la muerte. Hoy permanece completamente abandonada, cerrada al público y considerada por muchos como uno de los lugares más malditos del planeta. Durante el siglo XIV, la isla fue utilizada como zona de cuarentena para víctimas de la peste bubónica, y se estima que más de 160.000 personas fueron enviadas allí a morir. Muchos eran arrojados a fosas comunes, y otros fueron directamente incinerados. Además, las capas de ceniza aún contaminan el suelo. Con el tiempo, Poveglia se convirtió en sinónimo de desecho humano, un cementerio en vida para los olvidados de la historia. Como si no fuera suficiente, a inicios del siglo XX se construyó en la isla un hospital psiquiátrico, donde según relatos populares, un médico experimentaba con lobotomía sin anestesia. Se dice que este mismo doctor, acosado por las apariciones, terminó arrojándose desde el campanario, donde a día de hoy, la torre sigue en pie, oxidada y cubierta de musgo. Los pocos que han logrado entrar ilegalmente describen voces que emergen de los pasillos vacíos, sombras que se mueven por las ventanas rotas y la opresiva sensación de estar rodeado por miles de presencias. Poveglia no es solo un sitio abandonado, es un crisol de dolor, sufrimiento y energía contenida.
Ya sea que creas en lo paranormal o no, los hechos, las muertes y los testimonios están ahí, esperando ser escuchados, tal vez, para que no se repitan. Si llegaste hasta acá y el video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y seguir creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta qué lugar te dio más escalofríos. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Gracias por acompañarme en este recorrido por lo olvidado, lo inquietante y lo inexplicable. Nos veremos muy pronto en un próximo encuentro con lo desconocido. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.